El objetivo de toda predicación, bueno, está escrito, ¿verdad?, que el fin de todo discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Pero yo estaba pensando, estaba meditando, ¿cuál es el objetivo de que hoy esté aquí predicando? A pesar de que sigo siendo una pobre criatura, ¿verdad?, un pobre ser humano, pues con mis limitaciones, mis fallas, defectos e imperfecciones. ¿Cuál es el objetivo realmente? El objetivo realmente de compartir en esta tarde, por un lado, el primero, el que debe ser siempre objetivo número uno, es santificar su nombre. Amén. Si no estamos aquí con ese objetivo primordial de que su nombre sea santificado, y vez tras vez, predicación tras predicación, enseñanza tras enseñanza, aprendemos motivos más que sobrados por los cuales santificar su nombre. Es lo primero, como dijimos el domingo pasado, cuando los discípulos le pidieron al Señor, enséñanos a orar. Lo primero, ¿verdad?, después de poner las cosas en su justo lugar, a Dios como Padre y a nosotros como hijos. Por eso a la hora de doblar nuestras rodillas delante de Él es decirle Padre. Padre. Suena un poco fuerte, pero no creo que el Señor Jesús se equivocara. ¿O creéis que se equivocó? Entonces, si la oración del Padre, la oración modelo del Padre Nuestro empieza diciendo Padre, a lo mejor uno no es consciente de lo que eso significa. Significa que Dios es tu Padre. Significa que no eres ni estás huérfano. Significa que mis hijas, os puedo faltar yo, os puede faltar vuestra mamá y seguiréis sin ser huérfanas. Porque seguiréis teniendo un Padre, a no ser que Jesús estuviera equivocado o nos engañara. Pero si Jesús no se equivocó, ni tampoco nos engañó, significa que tienes un Padre, que es Dios. Lo cual es lo primero que Él quiere que tú reconozcas cuando dobles tus rodillas delante de Él. Que es tu Padre y el mío también es nuestro Padre. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo primero, poner las cosas en su justo sitio. Él como Padre y tú y yo como hijos. Es lo primero que Dios quiere que hagas, que lo reconozcas, que reconozcas ese hecho, que reconozcas la paternidad de Dios. No sé cómo poner esto. ¿Se oye así bien? Que reconozcas su paternidad, que reconozcas que eres hijo suyo y que eres hija suya. ¿Y por qué Dios tiene tanto interés en que lo reconozcamos? ¿Razón? Porque Dios quiere que cada vez que doblemos nuestras rodillas delante de Él en oración, quiere que reconozcamos su paternidad. ¿Cuál es la razón? Porque esa paternidad costó cara. El precio que pagó por esa paternidad, por adoptarnos. Yo no sé lo que pagan hoy día. ¿Alguien tiene idea de lo que cuesta adoptar un hijo? Sé que hay un montón de trámites, de papeleos, y cuesta caro, ¿eh? Hay que soltar dinero. Si quieres adoptar un niño, prepara un buen fondo. Desde el punto de vista económico estoy hablando. Pero el precio más alto por adoptarnos a nosotros como hijos, Dios lo pagó. El Señor Jesús lo pagó. Fue un precio de sangre. La sangre que derramó en la cruz del Calvario es lo que te da a ti y me da a mí el privilegio, el honor inmerecido de formar parte de su familia y de poder llamarte hijo de Dios y poder llamarle a Dios Padre con todo el derecho. ¿O está escrito o no está escrito que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, por la fe en Él? Por creer y por recibir en nuestros corazones lo que Él ya hizo. Amén. Por eso Dios quiere que lo reconozcamos. Porque al reconocerlo a Él como Padre, estamos reconociendo a aquel que compró ese derecho a precio de sangre. Amén. Y lo segundo, así que tengo todo el derecho, aunque soy feo, aunque a veces me comporto mal o me porto mal,
pero tengo todo el derecho y obligación, porque ser hijo implica derechos, pero también implica obligaciones. Tengo el derecho por un lado y la obligación por otra de reconocer la paternidad de Dios, a pesar de mi fealdad, a pesar de mis malas actitudes. ¿Por qué? Porque no es por mis méritos, no es por mi dignidad, es por lo que Él hizo. Es por la sangre que Él derramó, es por el precio tan grande que Él ya pagó. Así que cuando estoy diciendo Padre, implícitamente estoy reconociendo el precio que tú pagaste por adoptarme como hijo. La sangre que tu verdadero y unigénito hijo, tu hijo amado, derramó para comprar esa adopción. Amén. Así que fíjate cada vez que dices Padre nuestro, todo lo que estás diciendo, implícitamente. Padre nuestro, aleluya. Gloria a su santo nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Es lo primero, reconocer su naturaleza, reconocer su carácter. Basta de blasfemias, basta de quejas, basta de murmuraciones. Es santo, siempre lo fue, siempre lo será. Él no cambia. Él mismo lo dijo en Malaquías, porque yo, Jehová, no cambio. Sed santos porque yo soy santo. Lo fue, lo es y lo será, siempre. Ese es su carácter y esa es su naturaleza. Y nunca cambió ni nunca cambiará. ¿Qué fue lo que echó al pueblo de Israel a perder? A la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que los echó a perder? Atacar la santidad de Dios, juzgándolo, acusándolo, murmurando, porque estábamos mejor en Egipto, aquellos puerros, ajos, cebollas y melones, creo que eran medio vegetarianos. Porque no decían, echamos de menos el puerco, o los filetes de ternera, no. Citan los puerros, los ajos, las cebollas, los melones, las patatas, alcachofas, todo eso. Eran fans de lo verde. Sí, no se acordaban del látigo, del capataz, eso no. Se acordaban de los puerros. Bueno. Entonces todo eso era un ataque. Toda esa murmuración, toda esa queja, era un ataque en contra de la naturaleza santa de Dios. Era como diciendo, eres un Dios malo. Eres malo, no nos das lo bueno, nos das lo peor. Nos sacaste de un buen sitio y nos tienes aquí muertos de asco en el desierto. No hay pan, no hay agua, no hay nada. Solamente caía el maná y le sacaba agua de la peña, ¿verdad? Pero estaban muertos de asco. Y en Egipto estaban tan bien. Los egipcios eran tan buena gente y los trataban tan bien. Eso es lo que estaban diciendo. Acusando a Dios de ser malo, de ser un mal padre, de ser injusto. Porque estaban tan bien con los egipcios. Eran tan buena gente y los tenían así en palmitas. Los trataban tan bien. Y ellos llorando por volver con los egipcios. Qué malo eres, Dios, que nos sacaste de aquel sitio tan lindo. Y por eso la mayoría quedaron postrados en el desierto. Porque en vez de santificar su nombre, que es lo primero, lo primordial, lo que Dios enseñó, Padre, santo eres tú, santificado es tu nombre. Eres mi Padre y te honro. ¿Sabéis por qué uno de los 10 mandamientos es honrarás a tu padre y a tu madre? Porque es un cuadro, un tipo y una figura del de arriba. Y si no honras al padre natural y a la madre natural a quien ves, ¿cómo vas a honrar al que no ves? Por eso está en el decálogo, es uno de los 10. Honra a tu padre y a tu madre. Cada vez que le dices a Dios santo, cada vez que confiesas su naturaleza santa, lo estás honrando. En una ocasión, en el libro de Malaquías, el Señor reprendió a su pueblo. Dice, si me llamáis Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Y qué forma es esa de honrarme? Trayéndome el animal cojo, el ciego, el esquelético, el que no sirve, lo que no queréis, ahí me lo traéis. Pues vaya con la manera que tenéis de honrarme. Si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Amén.
Gloria a Dios. Así que lo primero, el objetivo, es reconocerlo como lo que es, como Padre, y santificar su nombre. Porque para blasfemarlo hay gente de sobra, ¿eh? Para acordarse de Él, primero negar su existencia y luego acordarse de Él para echarle la culpa de todo cuanto malo pasa en este mundo, sobra gente. Ahora, lo triste. Yo creo que lo que más entristece su corazón no es que los que no quieren saber nada o no saben nada de Él lo maldigan. Yo creo que eso ya se lo espera. Pero lo que más duele su corazón, a los que somos padres, ¿qué nos duele más? ¿Lo que nos hagan los de fuera o que nos hagan nuestros propios hijos, nuestra familia cercana? Sinceramente. ¿Sí o no? ¿Los de fuera qué? Pero cuando te lo hacen los de dentro. Yo creo que lo que más entristece al corazón de Dios no es que lo blasfemen o que ataquen su naturaleza santa a los de fuera, sino los redimidos, los que han sido comprados a precio de sangre, los que conocen, los que saben, los que tienen todo el derecho y la responsabilidad, derecho y obligación de santificar su nombre, y en vez de eso lo que hacen es atacar y acusar y juzgar incluso a Dios mismo, a su carácter, a su naturaleza. Lo acusan de injusto, lo acusan de esto, lo acusan de lo otro, de malo, y todo es queja y murmuración. Cuando el Señor Jesús enseñó claramente, ¿tú quieres orar? Ok, dobla tus rodillas, un lugar secreto, donde nada más es tú y Él, y luego llámale Padre, porque es lo que es. Y en segundo lugar, ya quita la queja, quita la murmuración, quita la blasfemia, quita la acusación y empieza a santificarlo. Empieza a reconocer que realmente Él es santo. Porque si no lo fuera, a saber dónde estábamos tú y yo. No sé dónde estarías tú, pero me imagino dónde estaba yo. Seguramente bajo tierra. Porque de las que me libró, si las enumerara, bajo tierra seguro que estaba ya. Hace tiempo, ¿eh? Hace tiempo que estaba sepultado. Y no exagero nada, ¿eh? Porque uno empieza a solamente... Es un detalle que estoy mencionando. Podía mencionar muchos más. Pero uno piensa de las que Dios te libró, ya no estabas aquí. Así que si seguimos estando aquí vivos y respirando, es por su misericordia. Porque es un buen Padre. Porque es santo. Así de simple. ¿Sabes por qué? A pesar de que muchas veces no lo merecemos, seguimos aquí viviendo y respirando en este mundo y no estamos bajo tierra, porque es santo. Por eso. Porque Él es santo. Gloria a su santo nombre. Así que el objetivo es ese. Primero, santificarlo, reconocer y confesar que Él es santo, no por obligación ni por rutina, porque sabemos que a Dios no le agrada la vana palabrería. Y lo segundo, lo primero por supuesto es eso, y lo segundo que Dios quiere es lo que vamos a leer en Juan capítulo 13. Así que no lo anticipo, vamos a leer Juan capítulo 13. Una vez que reconocemos que Él es nuestro Padre y una vez que confesamos que Él es santo, ahora viene la segunda parte. Segunda parte, Juan capítulo 13. ¿Estamos ahí? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, y llamar a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Padre eterno. ¿Y qué hace un padre? Ama a sus hijos. Un buen padre ama a los suyos. Por eso dice aquí, porque había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó durante un tiempo mientras se portaron bien. No dice eso. Los amó hasta el fin. ¡Aleluya! Gloria a su santo nombre. Hasta el fin.
mientras seas su hijo, y lo vas a ser mientras, lógicamente, aceptes el sacrificio y la sangre derramada que te compró y que te adoptó como hijo. Mientras no rechaces esa sangre, vas a ser su hijo. Mientras no rechaces la sangre que Jesús derramó por ti, eres su hijo y eres su hija. Y como Él es un Padre bueno, te va a amar hasta el fin. Aleluya. Hasta el final, a pesar de tus fallas, de tus errores, de tus debilidades y de tus flaquezas. ¿Sabes hasta cuándo te va a amar Él? Hasta el fin. Gloria a Dios. Suena bien eso. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, aquí hubo uno que era hijo, pero decidió dejar de serlo. Prefirió ser hijo del diablo. Prefirió cambiar de padre. Y Dios respeta el libre albedrío. ¿Prefieres al otro? Muy bien. Le abrió el corazón al diablo y el diablo entró y acampó ahí a sus anchas. Prefirió cambiar de familia. No le gustaba la familia de Dios, le gustaba más la familia del diablo. Y se fue. Como el diablo ya había puesto, ¿dónde? En el corazón de Judas. Luego el diablo tuvo acceso al corazón. ¿Y cómo es que el diablo tuvo acceso al corazón de Judas? ¿Puede el Señor tener acceso si no se lo permitimos? No. Si no, no diría, aquí, estoy a la puerta y llamo. Llamo. Si alguno oye y abre, entro. Y abre. Así que Judas tuvo que abrirle la puerta, pero al otro. Y le dijo, entra, mi nuevo padre. No le decía el Señor a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Así de claro. Si vuestro padre fuera Dios, como decís, me amaríais. Pero procuráis matarme. ¿Por qué? Porque vuestro padre no es Dios. Vuestro padre, el diablo, el cual ha sido homicida desde el principio. Y vosotros que sois homicidas porque procuráis matarme, sois hijos de vuestro padre. Porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Así de sencillo. ¡Yujú! Amén. Eran religiosos. Eran líderes espirituales del pueblo de Dios. Se hacían llamar a sí mismos hijos de Dios, pero eran hijos del diablo. Suena fuerte, ¿no? ¿No dice la Escritura que el diablo se disfraza como ángel de luz? No va por ahí con cuerno y rabo, No, se disfraza como ángel de luz. Y sus ministros, está escrito, se disfrazan como ministros de justicia. Aunque hay sectas satánicas por ahí, pero el diablo es muy astuto. Ni él ni sus ministros van diciendo por ahí que son del diablo, no. Dicen que sirven a Dios, pero sirven al diablo. Dicen que son hijos de Dios, pero son hijos del diablo. ¿Cómo lo sabe uno? Por las obras. Si uno quiere hacer las obras del diablo, ¿de quién es hijo? Pues del diablo. Si uno quiere hacer las obras de Dios, ¿de quién es hijo? De Dios. Así de simple. El árbol se conoce, ¿por qué? Por el fruto. Por el fruto. Luego leemos en Primera de Juan, o podemos buscarlo ya de una vez, en Primera de Juan. En Primera de Juan. Primera de Juan. Por ejemplo, en Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan, estáis ahí, Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Como veis, hay dos padres, dos familias. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Entonces de quién es?
Pues del diablo. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, ese era hijo del diablo. Qué curioso, en la misma familia, ¿eh? Tenían el mismo padre y la misma madre, pero cada uno es libre de elegir familia. Cada uno es libre de elegir a quién quiere como padre, a Dios o al diablo. Abel eligió a Dios, Caín eligió al diablo como padre. ¿Cómo se sabe? Por lo que ocurrió después. Seguimos leyendo. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que Caín, ¿de quién era hijo? Pues del diablo. Podía presumir y podía alardear de que Dios era su padre. Pero los hechos hablan más fuertemente que las palabras. Sus hechos claramente denotaban quién era su padre. El diablo. ¿Por qué? Porque hacía las obras de su padre el diablo, el cual era homicida desde el principio. ¿Qué fue Caín? Un homicida como su padre. Amén. Gloria a Dios. Vamos otra vez a Juan capítulo 13. Estoy en el versículo 3. Qué triste, ¿verdad?, lo que hizo Judas, siendo un hijo de Dios, siendo un apóstol. Y dijo, no, esta familia, este padre no me gusta, mejor cambio de padre. Y se fue con el otro. Así acabó, claro. Acabó ahorcándose, acabó suicidándose, acabó traicionando, acabó vendiendo al Señor, vendiendo a toda su familia espiritual, traicionándolos a todos. Qué triste. Sabiendo Jesús, estoy en el versículo 3, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Bueno, vamos a parar ahí un momentito. A ver, otras veces hasta debatimos sobre este asunto. Hoy no voy a generar debate, pero sí quiero nada más poner una cosa bien clara, bien ahí, que quede bien firme. A ver si somos capaces entre todos, yo creo que sí, de llegar a una conclusión inamovible. ¿Cuál fue el problema de Pedro realmente? En el fondo, ¿por qué? ¿Por qué cuestionó al Señor? El Señor le dijo, bueno, no lo entiendes ahora, ya lo entenderás después. ¿Cuál es el problema con Pedro? ¿Por qué le fallaba su entendimiento? A ver, vamos a la raíz del problema, a la raíz del asunto. ¿Por qué causa no podía bien entender el cuadro, la escena de lo que estaba pasando o lo que iba a pasar? ¿Por qué cuestionó? ¿Por qué se rebeló? ¿Por qué dudó? ¿Por qué no quiso al principio? No es esa la razón. Tampoco. Mira que estáis siendo duras con Pedro, ¿eh? Pobre Pedro. ¿Cuál es la razón de fondo? Si el Señor lo dijo claramente, lo que yo hago no lo entiendes. Había un problema con su entendimiento. Ahora lo que os pregunto es ¿por qué? ¿Por qué tenía una falla en su entendimiento? ¿Cuál era la razón?
¿Por qué su entendimiento fallaba? Porque el Señor lo dijo claramente. Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero ya lo entenderás, no te preocupes. Ahora, la pregunta es, si el problema estaba en su entendimiento, ¿por qué fallaba su entendimiento? Es lo mismo decir ignorante que no tiene entendimiento, ¿eh? No. ¿Por qué? Sí, es lo mismo. Estaba ciego, era ignorante, pero ¿cuál era el porqué? El porqué de su ignorancia. Porque Pedro estaba tratando de discernir lo espiritual con los ojos naturales. Aleluya. Con los ojos naturales, ¿qué estaba viendo Pedro? Que el maestro, el Señor, a quien él debería lavarle los pies, y ni siquiera era digno, como decía Juan el Bautista, no soy digno ni de desatarle la correa. Resulta que las tornas se cambiaban. Lo que Pedro estaba viendo con los ojos naturales es que el Señor, merecedor y digno de toda la honra y toda la gloria, le quería lavar los pies a él. Y en su época y en su tiempo, Pedro diría, que yo sepa, son los siervos los que le lavan los pies a los amos. Los siervos a los señores, no los señores a los siervos. O sea que no estaba viendo o no estaba discerniendo lo espiritual con los ojos espirituales, con los ojos de la fe, sino que lo estaba viendo con los ojos naturales. No podemos tratar de entender ni caminar con Dios con los ojos naturales. Las cosas espirituales deben discernirse espiritualmente, porque para la mente natural dice la Escritura que son locura, locura, punto. Para Pedro era una auténtica locura que el Señor, el Mesías, el ungido, el unigénito, como en una ocasión declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y claro, ¿cómo es posible que el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le lavara los pies a él? Lo estaba viendo con los ojos naturales, con su razonamiento carnal, no con el discernimiento espiritual que viene de Dios. Y otra cosa muy importante, cuando el Señor le dijo, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Aquí hay otra verdad fundamental. Por eso el Señor dijo, separados de mí nada podéis hacer. Si no permitimos que el Espíritu abra nuestros ojos, y lo va a hacer cuando derramamos lágrimas en oración, ¿cómo vamos a poder discernir las cosas espiritualmente? No podemos. Lo vamos a ver todo con los ojos naturales y entonces vamos a estar errados. Nos vamos a equivocar. Porque cuando el Señor nos diga haz algo, vamos a decir, no, eso está mal. ¿Por qué? Porque lo estás viendo con los ojos de tu entendimiento, pero no los espirituales, los naturales. Entonces, te vas a oponer. Dice, no estoy de acuerdo. Eso no está bien, eso no es correcto, eso no es justo. Eso es lo que Pedro pensaba. Pero luego hay otra piedra fundamental en esto. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué le estaba diciendo el Señor y a través de Pedro a nosotros? O me dejas obrar en ti, o me dejas que yo trabaje en tu vida, o tú y yo nada que hacer, ¿eh? No vas a tener parte conmigo, no vas a tener comunión conmigo, no vas a poder caminar conmigo, nada que ver conmigo. Tú no lo vas a poder hacer por ti mismo. El único que lo puedo hacer soy yo. Así que me dejas hacer, me das permiso, porque como el Señor dice, estoy a la puerta y llamo. Y a ti te corresponde dejarme entrar o darme el portazo. Dejarme entrar o no abrir la puerta. Ahora, o me das permiso para que yo haga en tu vida la obra que tengo que hacer, que quiero hacer y que sé hacer, o no va a haber nada entre tú y yo. Fue lo que le dijo a Pedro. No tienes parte conmigo. Entonces Pedro se asustó. Dice, ostras, esto es fuerte. Bueno, Señor, lávame, dúchame, le dijo, dúchame, de arriba abajo, todo lo que quieras. Si el precio que tengo que pagar es que adiós muy buenas, tú por aquí, yo por allá, hala, dame el baño entero. Y entonces el Señor le dijo, bueno, el que está lavado no necesita sino que le lave los pies. Fijaros qué trascendencia y qué profundidad hay en todas las palabras de Jesús. Primero le dijo que estaba lavado. Ahora vamos a ver por qué le dijo que ya estaba lavado.
Y en segundo lugar le dijo que aunque ya estaba lavado, le dijo todos lavados, pero no todos. Había uno que no estaba lavado, que era Judas, ¿no? Vosotros estáis lavados, aunque no todos, porque claro, Judas no. Pero dice, pero necesitas que te lave los pies. Aunque ya estás lavado, sin embargo, necesitas que te lave los pies. ¿Sí o no? Lo leímos ahí. El que está lavado no necesita sino que le laven los pies. O sea que aunque uno esté lavado, sigue teniendo necesidad de la limpieza que el Señor quiere hacer en sus pies. Vamos a tratar de entender por qué. Vamos a tratar de entender por qué. En primer lugar, ¿por qué estaban todos lavados menos Judas? Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. ¿Por qué ya estaban todos lavados, excepto Judas? Primera de Juan, capítulo 1. ¿Estás ahí? Primera de Juan, capítulo 1. Versículos 6 y 7. ¿Estamos ahí? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque claro, Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, falso. Porque la luz y las tinieblas no casan. Y fijaros lo que dice a continuación, el versículo 8. Perdón, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, para que la luz nuestra y su luz puedan tener comunión, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque el Señor Jesús le dijo entonces que estaban todos lavados ya. Bueno, menos uno. ¿Por qué? Porque seguían teniendo a Dios como Padre, seguían teniendo a Jesús como Salvador, seguían teniendo comunión entre ellos. Como eran hijos de Dios, entonces ¿qué? Eran hijos de amor, practicaban el amor y la comunión unos con otros. Pues dice, si andamos en luz tenemos comunión. Y entonces la sangre nos limpia de nuestras imperfecciones, de nuestras fallas, flaquezas, debilidades. Amén. Por eso estaban limpios, menos uno que se había apartado del Señor, que había rechazado al Señor, había cambiado de paternidad, había cambiado de familia espiritual, que era Judas. Por eso le dijo que todos estaban limpios, pero no todos. Pero volviendo a Juan, capítulo 13, quiero volver a leer ese versículo que dice... En el versículo 10, cuando Pedro le dijo que le diera la ducha completa, Jesús le dijo, versículo Juan 13, 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Y la pregunta es ¿por qué? Porque si ya está uno lavado, sin embargo, a pesar de que ya está uno lavado, porque uno sigue perteneciendo a la familia de Dios, uno sigue aceptando a Dios como Padre, a Jesús como Salvador, sigue aceptando su sangre para redimir, para limpiar y para lavar nuestro pecado. Por eso delante de Dios somos limpios. Pero ¿por qué, aunque somos limpios, aunque estamos lavados, necesitamos? El que está lavado no necesita sino que lave los pies. Porque aunque ya estamos lavados, sin embargo, necesitamos lavar los pies. Esa es la pregunta. Gloria a Dios. ¿De qué se ensucian los pies? Del polvo, sobre todo en aquella época que caminaban con sandalias, no como ahora que tenemos los pies todos ahí herméticos. Sandalias, se ensuciaban. Cuando uno quitaba la sandalia, el pie negro, polvo. ¿Y qué representa el polvo? El rechazo. Lo sabemos
por ese texto, ¿verdad? Cuando el Señor le decía a los discípulos, los enviaba de dos en dos, dice, donde os rechacen, sacudir el polvo de las sandalias de vuestros pies, sacudirlo. Por eso el polvo representa el rechazo que experimentaban como discípulos de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que ensucia nuestros pies? El rechazo, ¿de qué viene el rechazo? ¿Por qué nos rechazamos unos a otros? Por los roces, por diferencias de caracteres, de temperamentos, los roces provenientes, digamos, de las relaciones interpersonales. El roce diario, el día a día. Sucede entre esposo y esposa, sucede entre hermanos, sucede entre padres e hijos, sucede en un colectivo laboral, en el trabajo, donde hay el roce. Puede suceder en la iglesia. Entonces todo eso nos ensucia, porque hay actitudes que son equivocadas. Actitudes erróneas, actitudes de rechazo. Amén. Todos en algún momento hemos experimentado el rechazo. Hemos rechazado y hemos sido rechazados. ¿O no? Y ya no me hables más, y ya no me dijes la palabra, y ya no sé qué, y ya no quiero saber no sé cuánto. Todas esas cosas. Rechazo. Polvo que ensucia nuestros pies. Seguimos siendo salvos, la sangre sigue estando ahí, pero uno necesita limpiar eso. ¿Y por qué el Señor hizo tanto hincapié en eso? Porque bajo la sombra y tipo en el Antiguo Testamento, aquellas personas que querían disfrutar, querían comer o participar de las cosas santas de Dios, en el lugar santo necesariamente tenían que pasar por un mueble que era el lavar o lavacro, y allí tenían que lavarse los pies. Además de las manos, tenían que ser lavados sus pies. Entonces, cuando uno quiere caminar con el Señor, un caminar más cercano, quiere una limpieza más profunda y quiere participar de las cosas santas de Dios, no queda otra. No queda otra. Uno necesita ser limpiado de todo ese rechazo. Porque a Dios no le gusta que participemos de sus cosas santas teniendo las manos y los pies sucios. Porque rechazo a mi hermano, porque rechazo a mi padre, porque rechazo a mi madre, porque rechazo a mi hermana, porque rechazo a mi hijo, porque rechazo a mi hija o porque rechazo a quien sea. A Dios no le gusta. Amén. Porque Él ama la santidad. Dios dice ser santos porque yo soy santo. Entonces, ¿quieres participar de mis cosas santas? Ok, pero lávate primero. ¿A que a nadie le gusta sentarse a la mesa con las manos todas negras, sucias? Viene uno de trabajar y viene todo negro. Voy a comer. No, hombre, primero lávate. Es higiénico. Amén. Vamos terminando. Versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, aunque no lo entiendas. Aunque lo veas con los ojos naturales, aunque no seas capaz de discernirlo espiritualmente, ponte en el lugar de Pedro. Que no lo entiendes, que no lo ves claro, que no creas que eso va a servir para nada. Tú obedece y ya está. Porque no es que lo diga yo, lo dijera yo, pues obedece, no pasa nada. No va a tener mucha trascendencia. Pero si es el Señor quien lo dice, entonces sí que va a tener trascendencia. Porque el Señor dice, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, así vosotros también hagáis. Entonces ya no me desobedeces a mí, lo desobedeces a Él. Y entonces ya la cosa es seria. Gloria a Dios. Versículo 15, versículo 14. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Termino, versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Una última reflexión. Bienaventurados, ¿eso qué suena?
Sí, pero las bienaventuranzas, ¿sí o no? En Mateo 5, el Sermón del Monte son 3 capítulos, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, ¿no? Y Mateo 5 empieza con las bienaventuranzas. Podemos recordarlas. ¿Cuántas son? ¿Cuántas bienaventuranzas? Si queréis, vamos, ir a Mateo, aquí ya acabamos en Juan 13, ya acabamos. Ir, si queréis, un momentito a Mateo 5. ¿Cuántas bienaventuranzas hay? ¿Nadie lo sabe? ¿Nadie? Hay 9. Bueno, en Mateo 5 hay 9. En el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Número 1. Número 2, en el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tercera, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuarto, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Quinto, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sexto, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Séptimo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Octavo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y noveno y último de aquí, de Mateo 5, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 9 bienaventuranzas, y yo añadiría una más, 10. Bienaventurados seréis si sabéis estas cosas. Bienaventurados si las hiciereis. Bienaventurados si laváis los pies de los hermanos. Y bienaventurados si dejáis que los hermanos os laven los pies. Hay una 10ª bienaventuranza. Amén. Gloria a su santo nombre. Por eso no basta con saberlo. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Para que el fundamento esté firme sobre la roca. ¿Quién es el que edificó la casa, el edificio espiritual sobre la roca? El que oyó e hizo. El que oyó y no hizo, edificó sobre arena. Y ese edificio espiritual no perduró. Amén. Entonces vamos a prepararnos, vamos a preparar las cosas. Podéis poner stop a la... ¿Ya se acabó la pila?